Llegó sin pedirle permiso a nadie, pero llegó. Y llegó donde nadie lo esperaba que llegara. Solo unos campesinos fueron testigos de eso, pero algo sucedió cuando él llegó. Los cielos se abrieron y ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Había nacido él, Jesús, sencillo, pequeño, indefenso, sin dónde poder reposar su cabeza, y tuvo que nacer en un pesebre. Toda su vida de ahí en adelante parecía que estaba en silencio. 30 años sin sanar a nadie y sin predicar a nadie, quizá ayudándole a su padre en la carpintería. Y cuando le decían que hiciera un milagro, él decía: todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Cómo se sentiría él 30 años sin hacer lo que él sabía que tenía que hacer? Pero en solo 3 años y medio convulsionó todo un imperio romano. Él nunca se ufanó de nada, nunca pidió nada para sí, nunca se enorgulleció. El Salmo 24, versos 7 al 10, es lo que sin duda se escuchó en muchas ocasiones alrededor del ministerio del Señor. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Quiero en esta noche compartir el tema: las últimas 3 grandes exaltaciones de Jesús en los últimos 7 días de su ministerio. El que nunca hizo nada para impresionar, el que no hizo fanfarrias ni dijo vengo aquí a cambiar el mundo, sino que con sencillez llegó, no hizo nada para sí mismo, sino hasta los últimos 7 días hubo 3 exaltaciones. La primera exaltación, en primer lugar, ¿por qué esa humildad? La humildad es la virtud dada por Dios que nos concede entender que no lo sé todo ni lo tengo todo, y por lo tanto, como no lo sé todo y no lo tengo todo, necesito rodearme de aquellos que tienen lo que yo no tengo y saben lo que yo no sé. Cuando yo me casé tuve que ser humilde, porque me di cuenta que no lo sabía todo y no lo tenía todo. Y tuve que mirarla a ella y me di cuenta, ella sabe lo que yo no sé y tengo lo que yo no tengo. Pero luego vino algo nuevo para entender, pero ella también no tiene lo que yo tengo y no sabe lo que yo sé. Y es bueno de esta manera entender la paradoja del Señor. ¿Cuál es? El que nunca se exaltó a sí mismo. Dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sabiéndolo él todo y teniéndolo todo, se hizo hombre para alcanzarnos con su amor. Y en todo su ministerio no se autoproclamó, no hizo publicidad para hacer milagros. Y más bien, cada vez que hacía un milagro decía: no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Díganselo a todo el mundo, para que me conozcan y vengan y me vean. Él dijo: no se lo digan a nadie. Y a veces hacía milagros y se iba y se perdía, no lo encontraban. ¿Dónde está el que hacía milagros? Se había perdido, para que no lo encontraran. ¿Quién es ese? Fue en los últimos días antes de morir que 3 cosas sucedieron. Primera exaltación:
La primera exaltación fue la entrada triunfal a Jerusalén. De pronto decidió entrar en Jerusalén. Mateo capítulo 11, versos 1 al 11 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, un asno, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado que le dijeran: ¿qué hacéis? Y él dijo: el maestro lo necesita. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y también muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, habiendo mirado alrededor de todas estas cosas, como ya acontecía, se fue a Betania con los 12. Fue todo lo que hizo, entrar. Pero entró de una manera inusual. ¿Qué encontramos nosotros en esto? Jesús era el Mesías prometido. Y debía manifestarse a las multitudes que lo esperaban. En el lugar indicado tendría que ser Jerusalén. Por eso entró a Jerusalén, la capital del reino, tal como el ciego Bartimeo lo había dicho: Jesús, hijo de David, aquel a quien Dios había prometido su trono y que sería el heredero de todas las promesas. Era un acto desafiante lo que Jesús hizo al entrar a Jerusalén. ¿Por qué era desafiante? Porque ante los religiosos que no toleraban su mensaje, porque no les gustaba cómo él predicaba, que era un mensaje vivo y eficaz, lo cual hizo que mucha gente dijera: nunca antes habíamos escuchado hablar a alguien de esta manera, porque habla con tal autoridad que no la vemos en los escribas y los fariseos. Él no exaltaba, pero hablaba con firmeza. Pero era un acto de humildad, porque entró en un pollino, no en un caballo. Él podría haber entrado en un caballo de guerra, dijo un burro. Y un burro que nadie antes ha montado, eso era un acto de señorío. Un pollino que antes no había sido montado, ningún animal que ha sido montado antes se queda quieto, corcovea, se quita la carga de encima. Pero este asno aceptó el señorío del Señor. Era un acto de exaltación, no a sí mismo, porque se empezó a escuchar que la gente gritaba: Hosana. Ese Hosana es algo muy, muy importantísimo, porque eso se llamaba el Helel. ¿Qué era el Helel? El Helel, en la fiesta de los tabernáculos se cantaba el Helel. El Helel significa Hosana. Y se leía en voz alta, mientras la gente decía Hosana, se leían los salmos 113 hasta el 118. Usted después puede leer esos salmos y va a encontrar que el Salmo 113 al 118 dice: alabado sea el Señor. En otras palabras, Hosana, Hosana es el Señor. Ese era el Helel que estaba cantando el pueblo, porque ellos conocían, aceptaron que algo sobrenatural estaba pasando, que no era un hombre cualquiera el que llegaba, sino que representaba a Dios mismo. Y lo que cantaban los sacerdotes en el templo, que era el Helel, ahora el pueblo se lo canta a alguien que viene montado en un burro.